Bien, bueno, a ver, la cuestión de la mujer, que es tal como hemos titulado al encuentro de hoy, es la historia de cinco mujeres cuyas vidas abarcan desde el año 1364 hasta el año 1957. Y ellas son el tema de nuestra reflexión de hoy. De estas cinco mujeres tenemos que, bueno, por una parte hay tres europeas, una es italiana, otra es francesa, otra es inglesa, dos son americanas, una pertenece a la América anglosajona y otra a la América Latina. En cuanto al estado civil, tenemos una viuda, dos solteras, dos casadas, algunas son madres de dos, tres, siete hijos, otras no tuvieron descendencia, pero todas ellas, más allá de sus diferencias, tuvieron un objetivo común que fue el de la promoción de la mujer. De hecho, la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo es en la Francia de principios del siglo XV. En aquellos terribles años del Trecento europeo, con sus plagas y sus hambrunas, en medio de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, con un papado dividido entre Roma y Aviñón, y bueno, el orden mundial medieval desmoronándose para dar cabida a las primeras ideas del Renacimiento. Y en este contexto particularmente intenso es que surge la figura de una mujer que se llama Christine de Pizan, que va a defender la educación de la mujer en términos más o menos, por supuesto, escrito en francés antiguo, ¿no? Diciendo que si mujeres y hombres, si niñas y niños tuvieran la misma educación, todas las dificultades y las sutilezas de las artes y de las ciencias les serían igualmente accesibles, ¿sí? Planteando que la diferencia existente entre hombres y mujeres, estamos hablando de la época plena, digamos, todavía es Edad Media, recién en 1453 vamos a entrar oficialmente en Edad Moderna, pero dentro de la Edad Media ella está planteando que la diferencia entre hombres y mujeres no es una diferencia natural, sino cultural y basada en las diferencias en la educación. Y a partir de acá va a ir teniendo luego la oportunidad de desarrollar todo este pensamiento que nos propone una nueva visión de la mujer. Christine de Pizan, que es justamente el apellido, si bien aparenta ser francesa, en realidad la versión original de su apellido debería ser Christine de Pizzano. ¿Por qué? Porque la familia es italiana, su padre había nacido en la localidad de Pizzano, al sur de Bolonia, y cuando Christine nace, ella tiene aparte dos hermanos, está desempeñándose como médico y consejero de la República Serenísima de Venecia, ¿sí? Donde es un estudioso de prestigio y en determinado momento Carlos V de Francia, de la dinastía Valois, justamente consciente del prestigio de este asesor, o sea, era un personaje influyente, lo va a convocar a la corte y allí van, como aparece en ese dibujito, la familia decide trasladarse a París, a donde va Tommaso da Pizzano con su mujer, sus dos varoncitos y la nena, que la nena es Christine de Pizza. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque Carlos V era un rey sumamente culto y es el que incluso va a organizar la biblioteca, lo que después va a ser la Biblioteca Nacional de Francia, en su palacio del Louvre. Por supuesto, no el Louvre actual, sino el Louvre medieval, ubicado en el mismo terreno que hoy ocupa el Palacio del Louvre. Y Tommaso da Pizzano, que esto es importante, ¿no? Porque las mujeres solemos tener hombres que también son influyentes en nuestra vida, no solamente como maridos o compañeros de ruta, sino en muchos casos como padres que creyeron en que las hijas merecían la misma educación que los hijos. Entonces, él le da a su hija no solamente la posibilidad de aprender a leer y a escribir, que era la educación clásica que recibían eventualmente las hijas mujeres en las familias que así lo habilitaban, sino que también le da la oportunidad de aprender todo lo demás que estuviera a su alcance en igualdad de condiciones con sus hermanos, y además ella tiene la posibilidad de disfrutar de la biblioteca del Louvre, con lo cual siendo una ávida lectora, va a tener oportunidad de empaparse de un montón de otras disciplinas y saberes. Entonces, a partir de este capital, ella, no obstante, cuando cumple 15 años, Tommaso decide, bueno, mi amor, es hora de casarte, y se casa con un notario de la corte que se llamaba Etienne de Castel,
Cosa notable, ella no adopta el apellido de su marido, ¿sí? Si bien tiene un matrimonio que a partir de sus escritos es un matrimonio feliz, y nuevamente allí tenemos, ella también conforma una familia con 2 varones y una nena, no obstante, ella va a mantener el apellido de su padre, ¿sí? Hasta allí parece que su vida se va a desenvolver por cánones relativamente regulares y sin sobresaltos, hasta que en el propio año 1380 las cosas empiezan a ponerse un poco más difíciles para la familia. Carlos V muere, asume Carlos VI, que apenas tiene 11 años, con lo cual los que asumen el poder son los 3 tíos, un trío muy poco simpático, por cierto, y evidentemente el padre, que hasta entonces había tenido cierta influencia como médico de Carlos V, ya ahora pierde su lugar en la corte, y esto hace que empiece a incurrir en deudas para mantener a su familia. Los años van transcurriendo, mientras tanto, o sea, Francia sigue inmersa en no solamente en el conflicto con Inglaterra, sino también con los 3 regentes. Van pasando los años, Tommaso da Pisano hace lo que puede, y en el año 1388 parecería que la cosa empieza a acomodarse porque asume, no estoy cambiando de diapositiva aún, asume ahora sí como rey Carlos VI, y es como que, bueno, la familia parece ver como que se abre una luz en el camino, respiran aliviados, vamos a poder volver a tener el estándar que teníamos hasta ese momento. Se vuelven a abrir horizontes de oportunidad. Sin embargo, que esto es en principio así, porque Carlos VI incluso inicia su reinado siendo el bien amado, porque no solamente elimina la corrupción de la corte, sino que baja impuestos, baja el déficit fiscal, por lo tanto baja impuestos, un alivio para todos, o sea, la misma historia que tenemos al día de hoy, si vamos al caso, pero desafortunadamente no llega Tommaso da Pisano a restablecerse en la corte y en 1389 muere. Podemos decir, bueno, dentro de todo todavía Christine lo tenía su marido. No, no, no. En 1390 el marido de Christine también muere, como consecuencia ya no de la peste negra que había sido antes, pero sí de las plagas y epidemias que asolaban recurrentemente al continente europeo. Y entonces, ¿con qué se encuentra ella? Con que los hermanos se habían ido a Italia. Y ella está sola, teniendo que mantener a su madre y a sus hijos. ¿Qué hacemos? Y además, como consecuencia de las deudas del padre, se va a ver durante los primeros años involucrado en un montón de batallas legales con los acreedores. Y además, si bien Carlos VI está en el poder, tampoco tiene una alternativa por ese lado, porque Carlos VI va a empezar a tener brotes psicóticos. De hecho, Carlos va a pasar de ser el bien amado a ser Carlos el loco, como apodos que le puso la población. Y por lo tanto, la situación en todos los frentes, ¿sí? Todas las alternativas que a ella se le abrían, tanto contextuales como internas, aparecen francamente dificultosas. ¿Qué alternativas podría tener una mujer en estas circunstancias? Bueno, entre los caminos que se le abrían, obviamente tenemos uno más o menos fácil. Me caso de nuevo, busco a alguien que me mantenga, listo el problema, finiquitado la crisis, y tengo a alguien que puede proveer para mí, para mi mamá, para mis chicos, y está todo en orden de nuevo. Sin embargo, ella opta por otro camino. Y el camino es que, utilizando el capital humano, o sea, conectándose con la educación que ella tenía, se constituye como escritora. Es la primera mujer escritora profesional que encontramos dentro de este contexto, digamos, en lo que es el mundo moderno. Y ella, ¿cómo va a hacerse conocida? Por supuesto, tenía, digamos, una listita, ¿no?, de personajes influyentes, a los cuales obviamente no encontré cartitas posibles, ¿no?, pero es una manera de graficar. Les va a enviar, ella era muy buena poetisa, escribiendo formas como virulé, rondós, baladas y ese tipo de formas fijas y complicadas que había dentro de lo que era la literatura francesa de la Edad Media, y empieza a enviarles a modo de muestras gratis a distintos personajes estos poemas que ella escribía, y los que los reciben se encuentran altamente sorprendidos por la calidad de esta producción y por lo tanto empiezan a contratarla. Ella va a empezar a escribir a pedido, ¿sí?, como si fuera una especie de ghostwriter, ¿no? O sea, necesito un poema de amor para
mi novia, y entonces le pido a Christine que me escriba un piroulet o un rondó. De hecho, ella va a vivir de estos encargos durante mucho tiempo, y no solamente va a vivir, sino que incluso va a prosperar, ¿sí? A partir de sus talentos literarios como escritora. Pero no solamente eso, Christine no escribe solamente en forma anónima o neutra por encargo, sino que en 1394 se arma una colección de 100 baladas. ¿Por qué yo puse esa imagen de una mujer llorando? Porque es ella la que se conecta con sus pérdidas, la pérdida de su papá, la pérdida de su marido, la soledad que a veces la invade, las dificultades que le significa obviamente afrontar esta vida independiente que ha elegido, ¿sí? Y entonces escribe esta colección, y esta colección resulta altamente exitosa, la envía por supuesto a sus mecenas y patrocinadores habituales, recibe muchísimos elogios por esto y se hace conocida. Y lo hace desde su rol de mujer, sin ocultarse, sin usar seudónimos. Calculemos que hasta el siglo XIX, o sea, pensemos en George Sand, por ejemplo, usaba seudónimo masculino para sus escritos. En cambio, ella se presenta directamente como mujer, y con esto justamente es una de las particularidades, no oculta su género y logra éxito. Más aún, no solamente difunde su obra, sino que arma su propio taller. Un taller, por supuesto, pensemos que todavía no se ha inventado la imprenta, es un taller de copias al estilo de los monasterios medievales, y contrata copistas, encuadernadores, ilustradores, y sobre todo contrata mujeres. Incluso menciona en algún momento a una tal Anastasia, que dice que es una de las mejores ilustradoras. La palabra técnica sería iluminadora. La iluminación de los manuscritos, vieron que todos los manuscritos medievales tienen esas letras altamente decoradas o dibujos con tonalidades así bien brillantes y impresionantes azules y rojos y dorados. Bueno, eso es la técnica de la iluminación. Ella contrata para hacer ediciones de su obra copistas, encuadernadores e ilustradores, y particularmente mujeres. Entonces es como que así va prosperando su propio negocio. O sea, es también una mujer emprendedora desde este punto de vista. Ahora, el año 1400 es un año importante en la vida de Christine de Pizan. ¿Por qué? Porque se va a involucrar en la primera gran querella literaria de la literatura francesa, que justamente trata sobre el tema de la mujer. Había una obra que aparece allí que se llama Le Roman de la Rose, el romance de la rosa, que es una especie de poema alegórico escrito como en 2 etapas por 2 autores, Guillaume de Lorry y Jean de Meun. Aparecen las fechas allí abajo de la reproducción del libro, que había sido un éxito impresionante en su momento, a punto tal que al día de hoy hay como 300 copias, ¿sí? O sea, si uno tiene la oportunidad de visitar alguno de esos museos en los que se exhiben manuscritos medievales y se encuentra con una copia del Roman de la Rose, bueno, lo que está mirando es un bestseller, y había como 100 copias nada más que en Francia, existen todavía al día de hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que al escribirse en 2 etapas, bueno, la obra es un romance acerca de la seducción, ¿eh? Cómo un hombre logra seducir a una mujer. La primera misógino, y la mujer termina reducida al rol de objeto para satisfacer los más primitivos instintos masculinos, para ponerlo en términos elegantes. Cosa que, evidentemente, a Christine le altera los nervios, digamos. Entonces, cuando empieza a plantearse esta temática entre los literatos de su época, ella va a escribir una serie de cartas y va a establecer todo un intercambio con eruditos, incluso con prestigiosos académicos, los que dirigían la universidad, el rector de la Universidad de París y demás. O sea, es una querella que poco a poco va trascendiendo la obra literaria en sí. O sea, empezamos peleándonos por esta obra literaria y terminamos peleándonos por cuál es auténticamente el rol de la mujer. Y esto va a hacer que ella reelabore todo su pensamiento y va a escribir una obra que se llama La ciudad de las damas. Todas estas obras se pueden conseguir al día de hoy, ¿sí? O sea, están y se pueden leer, lo cual las hace altamente atractivas. Y porque nos ponen en contacto con una pensadora que hace 600 años escribía cosas que podríamos estar escribiendo muchas veces nosotras mismas ahora. En la ciudad de las damas aparecen
como corresponde al tipo de alegorías que se usaban en la Edad Media, 3 virtudes que son razón, rectitud y justicia, que van a ayudar a Christine a construir, tal como se aprecia en el segmento de la derecha, no solamente las murallas, sino todas las casas y hasta las instituciones de una ciudad, en la cual cada una de las mujeres, ¿sí?, que la van a habitar, es como si fuera una especie de bloque de construcción, pero también para las tesis que va a sostener Christine sobre la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad esencial, ¿sí? No necesariamente que existiera ni mucho menos igualdad en lo social, ni en lo jurídico, ni en lo político en ese momento, pero sí como planteo de la necesidad de llegar a esa igualdad o de planteársela como un objetivo, aunque fuera a muy largo plazo. Y esta obra ella se la va a dedicar, o sea, también va a haber un montón de ediciones y se la va a dedicar a Isabel de Baviera. De hecho, hace una edición especial de lujo, la miniatura esa, perdón, el dibujito ese que aparece allí, está justamente en la edición de La ciudad de las damas, que le regala Christine a Isabel de Baviera. Como habrán visto, Christine siempre está vestida de azul. ¿La vieron antes? Está conversando con las damas vestida de azul, construyendo las murallas vestida de azul, entregándole el vestido, entregándole el libro a Isabel de Baviera también vestida de azul. Y esta imagen aparece en la primera página del libro, o sea, está la tapa y en la primera página aparece esto, que es al mismo tiempo un doble signo de autoría, o sea, el libro lo entrego yo, el libro es mío, yo lo escribí, y por otro lado, un signo de propiedad para Isabel de Baviera, que es la que lo está recibiendo. A todo esto, Isabel de Baviera era nada más y nada menos que la mujer del rey, la mujer de Carlos VI. ¿En qué se basó para escribir esta obra? ¿En qué se basó para elegir a todas las mujeres que ella va a hacer habitar en esa ciudad de las damas? En la obra de Giovanni Boccaccio. Había una obra de Giovanni Boccaccio que se llama De Mulieribus Claris. Son esas cosas que uno encuentra y que dice, ok, estamos hablando de 1361. Boccaccio hizo 2 obras paralelas, una sobre mujeres y otra sobre varones. De Mulieribus Claris significa acerca de mujeres famosas, donde reunió 106 biografías de mujeres, tanto de la mitología como de la historia, en una especie de compendio que es la primera colección de biografías de mujeres que se registra en la literatura occidental. Y ella se basó parcialmente en esta obra anterior de Boccaccio, ella no había nacido, ¿no? Nace en 1364, como fuente de inspiración para su propio libro. Y después, bien, allí puse primera colección dedicada exclusivamente a biografías de mujeres de la literatura occidental. Y tuvo tanto éxito, que ¿qué es lo que uno hace cuando una obra tiene mucho éxito? La secuela, la segunda parte. Ahora, lo notable, esta es la primera página de la segunda parte de La ciudad de las damas, que se va a llamar El libro de las 3 virtudes o El tesoro de la ciudad de las damas, y a mí me resulta muy simpático. Cansada de escribir cuando terminó La ciudad de las damas, que lo único que quería hacer era quedarse en la cama descansando. Pero vinieron las 3 virtudes, que no sé si las llegan a ver allí, que la tironean del brazo diciéndole, no, tenés que seguir escribiendo. Entonces ella va y sigue escribiendo esta segunda parte, que es el tesoro de La ciudad de las damas, que constituye una especie de consejos para mujeres y para todo tipo de mujeres, para mujeres solteras, para mujeres casadas, para monjas y hasta para prostitutas. O sea, hay para todos los rubros. Entonces, esta segunda obra se la va a dedicar a Margarita de Borgoña. ¿Quién era Margarita de Borgoña? La nuera de Isabel de Baviera. O sea, estaba casada con un hijo de Carlos VI. Y ahí aparece, como siempre, vestida de azul, entregando también una copia de la obra a la nuera del rey. Para no extenderme más con Christine de Pizan, que como habrán visto me encantó porque me parece sumamente original y sumamente interesante y curioso conectarnos con una feminista de hace 600 años, la hija mujer que ella tenía había tomado los hábitos, estaba por supuesto en un convento, y ella en determinado momento, Christine queda un poco, digamos, o sea, ya agotada de toda su carrera, hace como una especie de hiato y decide irse junto con la hija, tomar los hábitos de alojarse en el monasterio por un tiempo, deja de escribir durante unos años, pero una de las obras que
digamos, o uno de los eventos que motiva esta última obra de ella, se refiere justamente a Juana de Arco. ¿Por qué? Porque vive justamente el proceso en el cual aparece el personaje de Juana de Arco, que parece poner orden en esta Francia como tierra de adopción de Christine de Pizan, y la obra que aparece allí, Le Dit de Jeanne d'Arc, algo así como, bueno, por supuesto esto es francés antiguo, ¿no? Lo que decimos de Juana de Arco es la única obra sobre la doncella de Orleans, sobre Juana de Arco, que está escrita cuando todavía Juana vivía. Por suerte para Christine, que se hubiera puesto muy triste, muere antes de presenciar el juicio y la ejecución de Juana de Arco, pero de todas maneras es otra obra en la cual ella exalta otra figura femenina. Escribió muchas otras cosas, pero bueno, en tren de hacer una rápida y apretada selección, cortamos hasta aquí, digamos que esta es la última obra de Christine de Pizan que podemos mencionar. En el Museo de Brooklyn, parece que hiciéramos un salto temporal importante, pero esto es interesante como para traer a Christine de Pizan en nuestros días, hay una obra que se llama The Dinner Party, la cena, una fiesta con cena, de esta autora Judy Chicago, que está expuesta allí desde hace varios años, que en forma de triángulo reúne, como si fueran en una cena hipotética, 39 figuras notables de la historia del feminismo, entre los cuales, ¿sí? O sea, tiene forma como de mantel, entre las cuales ubica específicamente a Christine de Pizan. Me parece interesante mencionarlo porque es, bueno, es un rescate contemporáneo de esta figura que durante mucho tiempo quedó olvidada allá hacia fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Ahora bien, por otro lado, si miramos el dibujito del póster, vemos que no solamente tenemos mujeres sentadas en los laterales del triángulo, sino que también hay una parte en el medio donde hay como una especie de mosaicos. Allí en la imagen de la derecha, no sé si llegarán a verla, digamos, hago lo mejor que puedo, ¿no? Pero bueno, espero que lleguen a verla. Están escribiendo los nombres de otras mujeres. En la parte central, ¿sí?, de esta mesa triangular hay 999 nombres de mujeres, con lo cual tenemos mucho para transitar y mucho para modelizar en relación con el feminismo. No todas van a ser de impronta liberal, pero podemos ir rescatando aquellas que sí se enfocan en los temas de la educación o de la igualdad de hombres y mujeres, sin rechazar la figura masculina, sin pretender privilegios ni prerrogativas. Entre ellas, una de las que sí aparece, la que no tiene, digamos, lugar en la mesa, pero sí aparece en estos mosaicos, es nuestro segundo personaje, que es Marie-Louise de Gournay. Marie-Louise de Gournay, como habrán visto, estamos haciendo un salto de unos 200 años más o menos, estamos en 1565 ya, y también está en un contexto complicado, porque si bien ya no se trata de la Guerra de los 100 años, que afortunadamente terminó, sí tenemos las guerras de religión en Francia. Y si bien Marie-Louise de Gournay estaba en una posición relativamente desahogada, tenía, o sea, sin ser de la alta aristocracia, ¿no? Pero bueno, correspondía a lo que podíamos decir una posición favorecida dentro de la sociedad, lo cual le daba acceso a una cierta educación. No obstante, tampoco le resultaba tan fácil la existencia, habida cuenta de que siempre que los países se involucran en guerras, termina generándose fenómenos económicos de empobrecimiento generalizado. No obstante, ella tenía acceso a la biblioteca y nuevamente se transformó en una mujer autodidacta. Marie-Louise es una mujer absolutamente polifacética. Clásicos, historia, filosofía, le encantaban las artes, le encantaban las ciencias, se entusiasmaba con todo. Era un espíritu altamente inquieto. Y entre todo lo que leía, ¿sí?, una de las cosas que más le gustó fue la obra de Montaigne. Montaigne era un filósofo contemporáneo que la fascinó en su modo de escribir, se enamoró, se transformó en una fan, en una especie de groupie, ¿sí?, que, bueno, hubiera ido corriendo detrás de Montaigne, bueno, pero justamente se contactó con Montaigne, le escribió, y en 1588 llegó a conocer a Michel de Montaigne, que no solamente dijo, ah, qué bien, tengo una admiradora, sino que
empezó a admirarla él mismo a ella, por la cultura que tenía, la educación que había logrado por sí misma, lo inteligente que era, y generaron un vínculo muy especial, ¿sí? Por supuesto, Michel de Montaigne estaba casado, no hacemos conjeturas aventuradas sobre la naturaleza de su vínculo, que para eso están los historiadores, pero sí se editaron obras, ¿sí? Por ejemplo, esta que aparece aquí de 1910, que hablan como subtítulo, ¿no?, de la fille d'Alliance. Es como una especie de hija adoptiva intelectual de Michel de Montaigne, del gran filósofo renacentista. A punto tal que incluso cuando Michel de Montaigne muere, la mujer de Montaigne convoca a Marie de Gournay para hacer la edición de sus ensayos. Michel de Montaigne es el creador del género del ensayo y la convoca especialmente para hacer esta edición. Y más aún, si uno quiere consultar al día de hoy los ensayos de Montaigne, la edición canónica de estos ensayos fue la realizada por Marie de Gournay. Entonces, bueno, tenemos una mujer que no solamente fue traductora, escritora, sino que también editora, y nada menos que uno de los principales filósofos de la etapa renacentista. Como dice allí una de las estudiosas de la vida de Marie de Gournay, es una hija del Renacimiento, una mujer altamente polifacética que incursionó en las más variadas temáticas y ante la necesidad de mantenerse por sí misma, esto lo aclaro primero, tan polifacética era que en 1663, ahí en esa obra que aparece en su versión original y después en la versión moderna, Jean de Lefort la ubica dentro del Círculo de Mujeres Sabias. Es una especie de poema alegórico en donde les pone como nombres simbólicos a distintas mujeres de su tiempo y después aclara Laforge, como si dijera, bueno, esta es la clave, quién es quién, de todos los personajes que yo menciono aquí con seudónimo o con un apodo, a quién corresponde, y allí está citada de esta versión original de 1663, abajito a la derecha, fíjese que dice, el personaje, corresponde a Marie de Jars, demoiselle de Gournay, ¿sí? Señorita de Gournay. O sea, era altamente reconocida en su propio tiempo. Y participaba y hacía en su hogar salones para tratar las más variadas temáticas, filosóficas, políticas, jurídicas, literarias. Y finalmente, bueno, consigue que Richelieu, que es este personaje que aparece sobre la derecha, el cardenal Richelieu, ¿no?, como ministro de la corte, le concede incluso una modesta pensión real. O sea, se las arregló para vivir a partir de su actividad intelectual, mediante la participación en salones, la organización de salones, la traducción, la edición, etc. Y una de las cosas interesantes que también nos abre caminos a posibles aperturas de esta pequeña presentación, mantiene correspondencia muy interesante con otras dos grandes mujeres que también defendían los derechos a la educación en su tiempo. Una de ellas, Anna Maria von Schurman, y la otra, Batschua Meckin, una alemana, la otra inglesa, que también constituyen personajes que ameritarían continuar investigando un poco, pero bueno, las vamos a soslayar por ahora, solamente les regalamos una diapositiva compartida para continuar con la obra fundamental de Marie de Gournay, que escribe en 1622 y en 1626, una que se titula Igualdad de los hombres y de las mujeres, y la otra, Grief de Dame, Quejas de las mujeres. O sea, se hace cargo de las cosas que a las mujeres nos dan rabia, nos dan bronca, representan injusticias y queremos cambiar. Son dos obras muy significativas y, de nuevo, escritas hace prácticamente 500 años. Una última obra, ¿sí?, que aparece allí, en realidad son dos obras diferentes, ¿sí? A la izquierda aparece la que escribió Marie Le Jars de Gournay, que se llama Apología para la mujer que escribe. Y con ese mismo título, Apología para la mujer que escribe, una escritora contemporánea, que es esta Jenny Diski,
escribió una obra que es como una especie de biografía novelada, una especie de novela histórica con elementos, por supuesto, de investigación previa, donde relata la vida y las aventuras y las conjeturas sobre la relación entre Marie de Gournay y Michel de Montaigne. De nuevo, como dijimos aquí, ameritó en esta obra que su nombre fuera escrito en los mosaicos del centro de The Dinner Party, pero lo que no ameritó fue tener un asteroide con su nombre. ¿Quién es la mujer que tiene un asteroide con su nombre desde 2004? Es Mary Wollstonecraft. Y como ya me imagino que deben estar absolutamente aturdidas de escucharme, les propongo ver un video que armamos con la Fundación González y la Fundación Naumann sobre Mary Wollstonecraft, que cuenta un poquito, a grandes rasgos, su vida. Así de paso hacemos un pequeño corte y después les comparto algunas otras curiosidades sobre Mary Wollstonecraft. ¿Cómo pudo una mujer del siglo XVIII, contemporánea de Mozart, transformarse en pleno siglo XXI en motivo para un graffiti? Porque sí, es Mary Wollstonecraft, nacida en 1759, la mujer cuyo retrato a tamaño casi natural estampó en stencil el artista urbano Shuey en una pared de Newington Green, en Londres. Este es tal vez el retrato más conocido de Mary y se puede ver en la Galería Nacional de Retratos de Londres, única mujer retratada junto a otros 37 hombres que los curadores han agrupado bajo la etiqueta de rebeldes, radicales y reformistas. ¿Qué hizo ella para ganarse ese lugar? Pues si cabe resumir su pensamiento en una frase, es esta: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y fue de algún modo gracias a ese impulso inicial que hoy muchas mujeres, especialmente en el mundo occidental, pueden desplegar sus talentos y ganarse el sustento sin las limitaciones que hasta no hace tanto cercenaban sus perspectivas como profesionales, emprendedoras, científicas, pensadoras, artistas. Es gracias a ese impulso que hoy cabe reunirse a reflexionar sobre el camino que aún falta recorrer y para generar acciones hacia una plena igualdad ante la ley para las mujeres en calidad de pares de los hombres en derechos, capacidad y dignidad. Mary Wollstonecraft vivió su infancia en un entorno de violencia doméstica, experiencia a partir de la cual desarrollará uno de los temas más importantes en su obra, la educación de la mujer. Sus pensamientos sobre la educación de las hijas, una especie de libro de autoayuda, marca el punto de partida. En él propone, por ejemplo, que es preciso educar a las niñas de modo que desarrollen sus capacidades analíticas e incorporen habilidades para ganarse el sustento. Si pensamos que la educación estaba dominada por las ideas expuestas en el Emilio de Rousseau, tales consignas eran revolucionarias, pues el modelo rousseauiano proponía una educación de la mujer planteada en relación a los hombres, textualmente: para complacerlos, para serles útiles, para hacerlos sentir amados y honrados, para hacerles la vida dulce y agradable. La postura de Mary, en cambio, enfatizaba que debía dejar de formarse a las mujeres para lucir bonitas y ser obedientes, y estimulárseles el uso de la razón. La segunda gran obra de Mary se inscribe en una guerra de panfletos en la Francia post-revolucionaria, puntualmente en respuesta a una publicación de Edmund Burke, defensora de las tradiciones monárquicas, a la que Mary responde velozmente con su ensayo Vindicación de los derechos de los hombres. Publicado anónimamente, el escrito experimentará un enorme suceso. Curiosamente, ante la segunda edición, que sí llevará su nombre, las apreciaciones de la crítica cambian por ser el escrito obra de una mujer. Eso no la detiene. A la vindicación de los derechos de los hombres le seguirá la vindicación de los derechos de la mujer, que Mary ahora escribe irritada por un discurso de Talleyrand pretendiendo limitar la educación femenina a la economía doméstica. Mientras tanto, concluyendo su platónico romance con el pintor suizo Henry Fuseli, Mary viaja a París, donde conocerá a un americano, Gilbert Imlay. Con él concebirá, fuera del matrimonio, a su primera hija. Pero su relación no funciona y entre abandonos e infidelidades, la depresión de Mary la lleva a incurrir en 2 intentos de suicidio, uno farmacológico y otro arrojándose al Támesis.
Por fortuna, un par de médicos pioneros en técnicas de resucitación habían formado una sociedad llamada Sociedad para la Recuperación de Personas Aparentemente Ahogadas, y en el marco de sus actividades habían implementado premios para quienes concretasen un rescate. Y es así como Mary sobrevive, y se recupera, y se vuelve a enamorar, esta vez de un pensador brillante, William Godwin. Fruto de este amor nacerá una hija, pero a los 38 años Mary Wollstonecraft solo sobrevive al parto 10 días. Su hija, conocida como Mary Shelley, será la autora de Frankenstein. William Godwin escribe en su homenaje las Memorias de la autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Tan conocida era Mary que ni hacía falta nombrarla. Pero desatendiendo al consejo de su editor, Godwin mostró a Mary no solo con sus luces, sino también con sus sombras. Amores clandestinos, hija ilegítima, intentos de suicidio, y para los estándares de ese tiempo fue demasiado. Harían falta 100 años para que el mundo la redescubriera. Más allá de sus escritos impetuosos y sus amores tormentosos, Mary Wollstonecraft abrió caminos. Bien, en atención al tiempo, voy a saltear una serie de diapositivas sobre Mary Wollstonecraft digamos que es el personaje tal vez más conocido de todos los que transitamos estas temáticas. Voy a abordar solamente esta imagen respecto de ella y enfocarme en las dos que nos faltan, que son Elizabeth Cady y Serafina Dávalos. Vamos con esta imagen de Mary Wollstonecraft. Esta estatua fue inaugurada en noviembre del año pasado en la zona de Newington Green, en Londres, y la artista que aparece allí, Maggie Hamblin, fue criticada por el hecho de que, bueno, a ver, ¿cómo es que esto que estamos representando nada menos que un personaje como Mary Wollstonecraft desnuda? ¿Qué es esto? No es que le estamos rasgándonos las vestiduras, pero parece como que no resultaba del todo apropiado. Hasta que la autora dijo, no, señores, fíjense que no estoy representando a Mary Wollstonecraft, sino que, si se fijan en lo que dice, esperen que ahora no funciona ahí está. Si se fijan en lo que dice la base del monumento, es una escultura para Mary Wollstonecraft, no de Mary Wollstonecraft. ¿Y qué es lo que representa? Que a partir de Mary Wollstonecraft es como si surgiera un nuevo espíritu, una nueva visión, una nueva manera de ser mujer. Sobre todo a partir de su libro Vindication of the Rights of Women, o sea, la vindicación de los derechos de la mujer, que es, digamos, como la obra liminar del feminismo liberal. Otra que también tuvo una escultura un poco más tradicional fue nuestra cuarta protagonista de la noche, que es Elizabeth Cady Stanton. Allí estamos ante una escultura, nuevamente el nombre del artista aparece allí abajo, son tres mujeres representadas, Lucretia Mott, que es la que tiene la gorrita, Elizabeth Cady Stanton, que es la de los rulos, y Susan Anthony, que es la otra que tiene una cara más seria. ¿En dónde está esta escultura? Una magnífica escultura de mármol de Carrara, de, no sé, debe pesar como unas 8 toneladas, nada menos que en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Justo debajo de la cúpula es donde está ubicada esta escultura. Desde 1921 la escultura, durante un tiempo estuvo en la cripta y después la subieron al lugar de honor que realmente merece. Porque estas mujeres fueron las tres grandes abolicionistas y grandes sufragistas, las dos grandes peleas que se dieron ya en territorio americano, pasamos del territorio europeo al territorio americano ahora, durante los siglos XIX y XX. Elizabeth Cady Stanton nace en 1815, muere en 1902, es neoyorquina, ¿sí? Y también tiene la fortuna de pertenecer a una familia relativamente acaudalada, que pese a que tenían como 11 hijos, le dio la oportunidad de acceder a una educación superior al promedio para la época. En 1840 se casa con este señor, Henry Stanton, que conjeturo sería un poco más buen mozo cuando se casaron, pero es la única foto que encontré con esas patillas y bigotes portentosos, pero con una particularidad, si bien no es la única,
donde cuando se casa elimina la palabra obedecer, que formaba parte del ritual, y dice, no, yo me negué obstinadamente a obedecer a alguien con quien supuse que estaba entablando una relación de igualdad. Entonces, más o menos como Christine de Pizan, que se había negado a utilizar el apellido de su marido, Elizabeth Cady de todas maneras accede a agregarlo y se agrega el apellido del marido al suyo. O sea, no pasa a ser, como eran usos y costumbres, directamente Mrs. Henry Stanton, sino que mantiene su nombre de soltera agregando el apellido del marido. ¿A dónde se van de luna de miel? Excelente destino, vamos a Londres, fantástico, hasta allí bárbaro. Lo que pasa es que, sí, no, ok, pero vamos a Londres y de paso vamos a la Convención Mundial contra la Esclavitud. ¿Por qué? Porque el marido de Elizabeth era un abolicionista notable y dijo, bueno, ya que estamos, podemos combinar, vamos al Congreso junto con el viaje de bodas. Este cuadro está en la Galería Nacional de Retratos en Londres, o sea, está la National Gallery, frente a Trafalgar Square está la National Gallery y al costadito está la Galería Nacional de Retratos y puede verse este cuadro que representa la convención. Ahora, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Y es que si estuviéramos jugando a dónde está Wally, no encontramos dónde están las mujeres por poco. ¿Por qué? Porque la asamblea había sido convocada específicamente para caballeros. Pero, sin embargo, muchas delegaciones, tanto británicas como estadounidenses, que tenían mujeres dentro de sus filas, habían enviado representantes mujeres. Entre ellas estaba, por ejemplo, Lucretia Mott, que era una de las más importantes. Lucretia es un poco más grande que Elizabeth. Entonces, bueno, cuando se presentaron, gran crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y estos señores se pasaron todo el primer día del Congreso debatiendo no sobre la esclavitud, sino sobre si iban a dejar o no participar a las mujeres. O sea, manera de perder el tiempo en algo que realmente no valía la pena ni era el objetivo central. En determinado momento deciden una solución que ellos estiman que va a ser salomónica y es, bueno, ok, dejémoslas entrar, pero las mandamos a la galería de espectadores que puedan escuchar, que puedan mirar, pero que se queden allí calladitas y todo perfecto y todo en orden. La solución salomónica definitivamente no les gustó y hubo muchos hombres que allí aparecen representados, o sea, sobre la izquierda se ve particularmente una mujer rodeada de varios hombres. ¿Por qué? Porque hubo hombres, como por ejemplo William Lloyd Garrison, entre otros, que dijeron, no, esto me parece una afrenta, y decidieron que ellos también se iban, en lugar de ocupar los sitios en la platea, que ellos también se iban a ubicar en la galería junto con las mujeres. O sea que la propia convención que aparte que tenía justamente un tema vinculado con la igualdad ante la ley, parece que en lo que respectaba a la división entre hombres y mujeres no la tenían del todo clara. Lucretia Mott y Elizabeth Cady se conocen en esta oportunidad y, como dije, aparece allí representada con su clásica gorrita. Y esta convención y el hecho de haber podido hablar con Lucretia Mott fue como un punto de inflexión para Elizabeth, que sin embargo, por esta altura no podía hacer mucho porque venía teniendo niños. Si bien hay muchos historiadores que conjeturan que empleó algún tipo de mecanismo de control de la natalidad porque no los tuvo tan seguidos como era usual en la época. No obstante, y sobre todo en la imagen de la izquierda, donde aparece con dos varoncitos, la vemos realmente con una cara de cansada importante. Estaba dedicada a sus tareas domésticas y estas inquietudes las tuvo un poco que dejar en un segundo plano hasta que se diera la oportunidad. A la derecha aparece una imagen posterior con su hija, que también habrá luego de seguir sus pasos, pero bueno, los dos que aparecen de la izquierda, ella ya los tenía entre 1840 y 1848, hasta que en el verano de 1848 la invitan a una casa a tomar el té, en donde se hacía una reunión que tenía como invitada estrella a Lucretia Mott. ¿Sí? Y allí es como que Elizabeth encuentra la oportunidad de contactarse con pares con las cuales compartía inquietudes, compartía esta sensación de que a partir de sus estudios de derecho, ¿sí? Venía una familia de juristas, ella sabía que había que cambiar la legislación. Entonces dice, hagamos una convención. Y se organiza medio como a las corridas la convención, porque tiene que ser mientras Lucretia Mott todavía está por allí en la ciudad, antes de que se vaya de nuevo dentro de sus giras y sus tours como oradora y conferencista. Y allí es donde se organiza la primera Convención Internacional de Mujeres, ¿sí? Acá está el aviso con el cual se la promocionó, donde dice una convención para discutir las condiciones sociales, civiles y religiosas y los derechos de las mujeres.
¿En dónde se va a desarrollar? En la localidad de Seneca Falls, New York, miércoles y jueves, 19 y 20 de julio. Y en el primer día, solamente para mujeres, y en el segundo día, todos invitados y como oradora estrella, Lucrecia Mott, con el discurso central, digamos. Esta es la convocatoria a la convención. La convención tiene muchísimo éxito, se desarrolla en este lugar que se puede visitar, por supuesto está restaurado, pero uno puede ir al lugar en donde tuvo lugar esta primera convención por los derechos de la mujer en Seneca Falls, e incluso hay fotos. Afortunadamente ya ahora no estamos en la época de la iluminación de Christine de Pizan, sino que tenemos fotos. Esta foto, por ejemplo, fue tomada durante la primera sesión con todas mujeres el 19 de julio. Fue una convocatoria impresionante, teniendo en cuenta sobre todo la velocidad con la que la hicieron. Juntaron 300 personas y Elizabeth Cady fue la autora de la declaración central, que se llamó Declaración de Sentimientos, que es el documento fundacional que surge a partir de la reunión de Seneca Falls y que ella modeló a partir de la propia Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa era la casa, la que aparece aquí en la diapositiva, es la casa de Elizabeth, donde ella se reunió con estas colegas y compañeras de ideales, y la mesa que estaba originalmente en la casa de Elizabeth ya no está allí, sino que la mesa donde se escribió esta Declaración de Sentimientos, que es el primer documento fundacional del feminismo moderno, se puede ver todavía en el Museo Nacional de Historia Americana en Washington. Así que bueno, si alguien tiene oportunidad de viajar y de verla, estaría fantástico. Y uno sabe que no está mirando solamente una mesa, sino que está mirando un pedazo de historia de la mujer. El documento fue firmado por 100 personas, entre las cuales, si esto es una copia, digamos, de las firmas, 68 mujeres y 32 varones. De nuevo, los varones no como enemigos, sino como compañeros de las mujeres en esta lucha por la igualdad. Por supuesto, no todos participan ni tienen la misma empatía, ¿sí? Para usar una palabra contemporánea, pero hay muchos hombres, ¿sí? Que desde sus distintos roles nos acompañan en esta reivindicación desde la educación, la legislación, el sufragio y demás, en pos de la igualdad. En 1851, una periodista que se llama Amelia Bloomer presenta a dos mujeres que están allí representadas también en otra escultura notable. Una es Elizabeth Cady y la otra es Susan Anthony, que era la tercera que aparecía en la escultura esa del Capitolio. Ahora, una de las cosas que me interesa señalar, como para tener el rato frívolo de esta jornada, fíjense la ropa que tiene Amelia Bloomer, que es la del medio, la que está con la capelina. Parece vestida como si fuera una cosa bastante extraña. Bueno, la ropa que ella tiene se va a transformar en un símbolo feminista. Amelia Bloomer, no es ella la que la idea, pero ella tenía una revista que se llamaba The Lily, y en determinado momento aparece esto que tiene como unos ecos turcos, que es una especie de pantalón medio abombachado, con una pollera que llega, por supuesto, abajo de la rodilla, pero no deja de ser, bueno, una falda. Y este atuendo fue adoptado entusiastamente por las feministas de la primera hora. ¿Por qué? Porque, como decía Elizabeth Cady, de su experiencia aparte como madre, que se le hacía complicado llevar un bebé en un brazo, una vela en la otra, y aparte tratar de estar levantándose la pollera para no tropezarse con los escalones cuando subía o bajaba las escaleras. Entonces, bueno, a partir de esto, el atuendo va a ser adoptado por muchas mujeres. Sin embargo, en determinado momento van a decidir que, bueno, la verdad, mejor dejo de usarlo porque la gente se fija más en lo que tengo puesto que no en lo que digo. Con lo cual, bien, es como que pasó un poco la moda, pero no deja de ser un elemento, digamos, peculiar o pintoresco. A partir de esta presentación, Elizabeth y Susan se hacen muy amigas, y como tenían habilidades complementarias, una era como más creativa e intelectual, la otra era más organizadora y administrativa, generan un montón de proyectos juntas. El primero de ellos surge a partir de 1860 y se vincula con el abolicionismo, que eran las raíces de el ideario de Elizabeth. Publica un panfleto que aparece allí, The Slave's Appeal, que es escrito desde la perspectiva de una esclava, de una mujer afroamericana esclava, y
empiezan a recolectar firmas en pos de lo que después va a ser la 13ª enmienda. La 13ª enmienda es, digamos, por la cual se produce la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, luego de la Guerra de Secesión, por supuesto, y allí aparece digamos, la convocatoria. En la parte de arriba, en letra muy chiquitita, aparecen las instrucciones, o sea, diciendo, bueno, no escriban del lado de atrás, y si se les mancha o se les arruga, no importa, pero manden las firmas originales como estén. Bueno, juntan la módica suma de 400.000 firmas, con lo cual más o menos 1 de cada 24 habitantes de los estados del norte de los Estados Unidos firman esta declaración, y adhiriendo a esta liga por la abolición de la esclavitud que habían organizado Elizabeth y Susan. Con lo cual, las mujeres estamos también probando que somos capaces de organizar grandes movimientos y de lograr grandes cosas. Fue uno de los elementos que promovió justamente la sanción de la 13ª enmienda en 1866. Año que para Elizabeth fue intenso. ¿Por qué? Porque configura, por un lado, una organización que se llama la Asociación Americana por la Igualdad de los Derechos, donde lo que aparece subrayadito abajo es que de nuevo aparecen 3 mujeres, Lucretia, Elizabeth y Susan, ya las tratamos por el nombre porque las conocemos, y 2 hombres, ¿sí? De nuevo, la presencia masculina. Pero además, en 1866, Elizabeth, que no podía votar, decide no obstante presentarse como candidata. ¿Sí? Entonces, ella se presenta como candidata al Congreso, ¿sí? Compitiendo en forma independiente con, por supuesto, candidato republicano, candidato demócrata. Los partidos ya existían en esta época, y obtiene, bueno, en realidad obtiene pocos votos, obtiene nada más que 24 votos. Pero bueno, de todas maneras, 24 votos son 24 votos, y lo que marcó fue, me estoy presentando como candidata y no me lo pueden impedir. Me podrán impedir votar, pero en ninguna parte figura, ¿sí? O sea, todo lo que no está prohibido está permitido, y por lo tanto me puedo presentar como candidata. En 1868 decide incursionar en el periodismo con una publicación, un diario chiquitito, en realidad no era un diario, era un semanario chiquitito de 16 páginas apenas, al cual llama The Revolution. La imagen, que es auténtica y corresponde a la época, yo marqué allí en rojo dónde estaba ubicado, en qué piso de esos edificios estaba ubicado The Revolution. Hay algunas otras publicaciones que todavía podemos reconocer al día de hoy. Sobre la izquierda que aparece The Sun, el Tribune, más abajo abajo de The Revolution estaba Scientific American. Era como la calle donde estaban ubicadas las editoras de publicaciones. Y una de las cosas interesantes de The Revolution es el moto, es digamos, lo que identificaba al diario, que era, decía, bueno, ponía en situación de igualdad a hombres y a mujeres, como que, bueno, para los hombres sus derechos y nada más, para las mujeres sus derechos y nada menos. O sea, poniéndonos en que, bueno, la igualdad no la habremos logrado aún, pero estamos en ello. La idea de ella era transformar, de ellas, digamos, en plural, ¿no? De las dos, de Elizabeth y de Susan, era transformar esto en un periódico de publicación diaria, y tanto de propiedad de mujeres como operado por mujeres, lo cual nos recuerda de alguna manera que el primer intento editorial de difusión de sus obras también de Christine de Pizan, cosa que no logró porque como se buscó de financista ese señor George Francis Crane, que era un empresario, pero era bastante excéntrico, el financiamiento inicial después resulta que empezó a verse disminuido hasta que al final las deudas las abrumaron y terminaron vendiendo la publicación a otra feminista, pero un poco menos radicalizada. ¿Por qué? Porque mientras tanto, dentro del seno de esa organización que había armado Elizabeth, habían empezado a generarse divisiones, ¿sí? Entonces, por un lado, teníamos a las principistas y por el otro lado a las del paso a paso. Digamos que si bien las organizaciones ambas estaban peleando por el sufragio femenino, eran asociaciones para el sufragio de la mujer, una adoptó el nombre de Nacional, otra adoptó el nombre de Americana, y si de un lado teníamos a Elizabeth y a Susan, del otro lado tenemos personajes como Lucy Stone o Julia Ward, que si bien originariamente habían formado parte de la misma organización, empezaron a discrepar en términos de estrategia. ¿Cuál fue el problema que se les planteó? El problema que se les planteó fue la enmienda 15. ¿Por qué? Porque la enmienda 15, que estaba dando vueltas por allí como proyecto, digamos, como proyecto legislativo, establecía el acceso al sufragio para los afroamericanos
varones. Y esto empezó a dividirlas, porque por un lado, las que decían, bueno, vamos de a poco, es bueno, ok, está bien, que les den primero a los varones y en todo caso después vemos que nos den a todas las mujeres. En tanto que Elizabeth y Susan, enardecidas y airadas, decían, no, esto no puede ser así porque nos vamos a atrasar, van a establecer una aristocracia del sexo, o sea, los hombres, cualquiera sea su raza, pueden votar, las mujeres, cualquiera sea nuestra raza, no podemos votar, esto no es justo, lo justo sería que el sufragio se extendiera a todos, independientemente no solo de la raza, sino también del sexo. Lo que hay que hacer es realmente universalizarlo. Entonces, esto es el origen de esta división que solo se va a solucionar, una grieta estratégica, que solo se va a solucionar después de muchos años. Un detalle pintoresco, encontré acá una imagen, es un daguerrotipo, un grabado parece en realidad, mejor dicho, de Lucy Stone, usando los bloomers, de los cuales hablábamos hace un rato. Pero, ¿qué pasa con esta división? Bueno, en 1870 efectivamente se sanciona la enmienda 15 y si bien se habilita a los hombres afroamericanos a votar, las mujeres, cualquiera sea su raza, volvemos a quedar excluidas. ¿Qué es lo que van a hacer entonces Elizabeth y Susan? Logran convencer a este senador, Aaron Sargent, de presentar un proyecto que en realidad es la copia es el mismo texto de la enmienda 15, pero que en la parte final, en lugar de decir que no se va a negar el sufragio por razones de raza, color o condición de servidumbre, lo que va a decir es en función del sexo. Ahora, este proyecto va a ser presentado durante los siguientes 40 años, todos los años, sin tener éxito. Recién en 1920, la enmienda 19, o sea que pasaron en el medio la 16, la 17, la 18, recién en 1920, y desafortunadamente ni Elizabeth ni Susan van a llegar a verlo. Algo parecido le va a pasar a Serafina Dávalos en Paraguay. Ella muere en 1957 y el sufragio femenino en Paraguay recién se concreta en 1961. Si tienen oportunidad de ir a Estados Unidos, aparte de ir a ver la mesa al Instituto de Historia Americana, Central Park es un destino obligado dentro de Manhattan, y la única estatua de mujeres históricas, reales, de carne y hueso que hay en el Central Park, en pleno Manhattan, es de Elizabeth Susan y de una más que Sojourner Truth. Aclaro una cosa, hay otra escultura de mujer, pero en realidad es un personaje ficticio. ¿Vieron Alicia en el País de las Maravillas? La obra, la fantasía, el libro de Lewis Carroll. Bueno, Alicia tiene una escultura, así que en realidad, bueno, quizás no son las únicas, pero el otro personaje que tenemos no deja de ser un personaje de una historia de ficción. Originariamente la estatua tenía nada más que a Susan y Elizabeth. En determinado momento ciertas organizaciones dicen, bueno, a ver, nos está faltando alguna representante afroamericana y deciden incluir a Sojourner Truth, una ex esclava que aparece allí representada a la izquierda. ¿Sí? La escultura es de Meredith Bergman y llegamos con esto a, como dijimos recién, a la última de las representantes que hemos elegido, que si bien no meritó una escultura, sí ha meritado por lo menos una estampilla, ¿sí? Una estampilla de colección altamente significativa para los filatelistas, y además también tiene una calle con su nombre al sur en la ciudad de Asunción. Yo tengo pendiente ir a visitar esa calle y por lo menos sacarme una foto debajo del cartel que dice Serafina Dávalos. Serafina Dávalos es, de todas las que hemos elegido, es la que mayor formación académica tuvo. Es la que tuvo realmente una formación universitaria formal y que a los 25 años se gradúa con honores en Derecho. ¿Sí? Es la primera abogada del Paraguay. Si bien ya su obra había empezado a los 19 años, ¿no? Cuando decide hacer fundar una escuela para mujeres y demás, o sea, el involucrarse de Serafina con la causa de la mujer no empieza a los 25, sino que ya se había manifestado en forma de obras a los 19, pero a los 25 escribe una tesis doctoral que se llama Humanismo. No es la primera que había trabajado sobre este tema. Si vamos al caso, tenemos temáticas similares desde el año 1600.
Más recientemente, en 1901, una argentina también había hecho su tesis doctoral, pero la había llamado feminismo. Pero a mí me gusta más, soy argentina, pero me gusta más la versión paraguaya, me gusta más humanismo. ¿Por qué? Porque justamente lo que plantea es que entre hombres y mujeres lo que compartimos es una esencial humanidad. Y con esta tesis no solamente se recibe de doctora, sino que es convocada además para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Paraguay, con apenas 26, 27 años, o sea, una mujer absolutamente brillante. Y justamente con 27, en 1910, es convocada por sus pares para participar del Congreso Femenino Internacional que se hizo en Buenos Aires en ocasión del centenario de nuestra Revolución de Mayo, ¿no? No es la independencia, pero es la Revolución de Mayo. Nosotros tenemos como 2 etapas, 1810, 1816. Bueno, la Sociedad de Universitarias Argentinas la convoca, y la convoca para dar nada menos que el discurso de clausura, el discurso de cierre, el mayor honor que se le puede dar, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que había pares que la duplicaban en edad, si vamos al caso. No hay muchas cosas que Serafina haya escrito, más allá de algunos artículos periodísticos. Su gran tesis doctoral, que las invito a leerla, son 14 páginas de letra chiquita, pero plenas de contenido y de una enorme actualidad. Y la otra cosa que vale la pena leer de Serafina es este discurso de clausura, también con una contundencia y una manera de escribir sumamente apasionada, pero sobre todo lo que hizo Serafina fue muchísima obra, fue fundadora, promotora, consejera, asesora de una cantidad de instituciones y organizaciones para la promoción de la mujer, tanto en lo que se refiere a la educación, en situación de par con los hombres, como también en punto a modificaciones legislativas vinculadas con la situación matrimonial, la situación de los bienes y con el sufragio que, como mencioné hace un rato, desafortunadamente no llegó a ver, pero fue una de las otras causas por las cuales luchó especialmente. ¿Por qué es tan importante el sufragio? No se trata de que tengamos la manía de que queremos votar, sino que el hecho de votar es lo que habilita a poner representantes en las instituciones legislativas, que son en última instancia los que promueven los cambios que terminan en última instancia promoviendo la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Veamos como manera de cierre un pequeño video de Serafina Dávalos. No me quiero extender más, sé que tuvimos problemas tecnológicos, pero creo que vale la pena ver un videíto de Serafina. ¿Les parece? ¿Lo compartimos? Ya casi no usamos estampillas. Desde la aparición del fax primero y del email y los nuevos sistemas de mensajería instantánea después, el correo tradicional ha quedado limitado a funciones marginales y la filatelia, que en otros tiempos era un pasatiempo común, es hoy una actividad de especialistas en busca de piezas únicas. Esta es una de ellas. Su protagonista, la primera mujer abogada del Paraguay, Serafina Dávalos. Eclipsada del recuerdo histórico por mucho tiempo, su vida transcurrida entre 1883 y 1957, y sobre todo su obra, han sido rescatadas del olvido en tiempos recientes. Su casa en Asunción, de muros blancos con detalles en coral, ha sido restaurada y hay también una calle, corta, pero no por ello menos significativa, que lleva su nombre al sur de la ciudad. ¿Qué es lo que hace de Serafina Dávalos un personaje tan especial? Pues su desafío a las estructuras y convenciones jurídicas, sociales, políticas, culturales y educativas de su tiempo. Serafina es contemporánea de Coco Chanel o de Nina Ricci, por ejemplo, pero la realidad de la mujer latinoamericana a fines del siglo XIX y principios del XX era muy diferente. Y ella se abocó a cambiarla de raíz, cuestionando las bases en que las diferencias se sustentaban. Y lo tuvo claro desde muy jovencita. Cuando ya graduada como maestra, pero con apenas 19 años, fundó una escuela mercantil para niñas. Pero el hito que hoy resulta central y marca, de alguna manera, la entrada triunfal de Serafina en la historia, se ubica cuando a los 24 años se gradúa como doctora en Derecho, con una tesis referida a la situación de la mujer en Paraguay, que titula con una palabra cargada de sentido: humanismo.
Poco antes, en 1901, una argentina, Elvira Ríos, había titulado su propia tesis doctoral sobre el tema de la mujer como feminismo. Serafina prefirió humanismo, por entender que en esta palabra se condensa la esencial identidad de naturaleza de hombres y mujeres en su calidad de seres humanos. Hombres y mujeres que, más allá de atributos biológicos puntuales, comparten una misma humanidad y como tal están llamados al autogobierno, a la independencia y al disfrute de su libertad y su propiedad. Mujer culta, desde 1907, Serafina participaba del grupo denominado El Cenáculo, que nucleaba a los pensadores más relevantes de la generación del 900. Y en consonancia con su ilustración, cita en su tesis al filósofo John Stuart Mill y también a personajes de letras como Victor Hugo o Madame de Staël. Fuera de esta tesis y algunos artículos periodísticos, no hay muchos escritos de Serafina, pero entre ellos destaca uno muy especial que preparó en ocasión del primer Congreso Femenino Internacional, organizado en 1910 por la Asociación de Universitarias Argentinas, evento en el que compartió espacio con figuras pioneras del feminismo latinoamericano como Julieta Lanteri, Cecilia Gerson o Alicia Moró. Invitada como representante oficial, nuestra joven Serafina, de 27 años, que ya desde los 25 era miembro del Supremo Tribunal de Justicia de su país natal, fue convocada nada menos que a brindar el discurso de clausura del Congreso, segunda gran pieza que resume su pensamiento. Más allá de la oratoria, Serafina fue una mujer de acción y como tal desplegó una intensa labor de difusión mediante numerosas iniciativas tendientes a promover los derechos de las mujeres, ya fuere como fundadora, consejera o patrocinadora. Promoción por medio de la educación, auténtico pasaporte a la independencia que habilita que el matrimonio y la maternidad no sean el único norte posible de la vida femenina. Promoción por medio de la modificación de la legislación, especialmente la que privaba de derechos sustanciales a las mujeres casadas en favor de sus maridos, y promoción mediante el sufragio, como medio de participar plenamente en la vida política del país, de elegir y de ser electas. Por cierto, Serafina no pudo ver a las mujeres votar. Murió en 1957 y el sufragio femenino, que ya se había iniciado en el mundo a partir de su consagración en Nueva Zelanda en 1893, recién se habilitó en Paraguay en 1961. La multifacética Josefina Pla, como referente cultural del Paraguay y pionera del periodismo femenino del siglo XX, caracterizó alguna vez el olvido de la figura de Serafina Dávalos como un crimen de lesa patria. Por eso, recordémosla. Entonces les comparto para terminar la última de las diapositivas que sigue aquí después de este video de Serafina. Bien, si nosotros hacemos un repaso, fuimos pasando de por Christine de Pizan, por Marie de Gournay, por Mary Wollstonecraft, Elizabeth Cady, Serafina Dávalos, 5 mujeres tremendamente distintas, en contextos absolutamente distintos, con vidas de lo más variadas, pero todas ellas de alguna manera forman parte de la historia de un feminismo enfocado en la educación y enfocado en la igualdad. De alguna manera, por eso puse esa imagen de un camino, ¿sí? En terreno pedregoso, en un terreno que puede no ser el más amable, que puede resultarnos hasta hostil. Pero de alguna manera todas ellas que forman parte de ese camino recorrido nos están acompañando en el camino que tenemos para recorrer. Y bueno, allí puse obviamente la imagen de Ladies of Liberty Alliance, filial Paraguay, que me parece que está haciendo una magnífica obra en este sentido y a la organización a la cual le agradezco me haya invitado a compartir esta presentación que disfruté mucho de preparar para ustedes con todo mi afecto. ¿Sí? Muchísimas gracias, Alba. Nos encantó. A mí por lo menos me fascinó. Yo quería agregar una cosita sobre Serafina.
que muchas personas no conocen. Cuando ella falleció acá en Paraguay, la Iglesia Católica no le permitió, digamos, otorgarle un lugar en la Recoleta de Asunción para que ella pueda, ¿verdad? Ingresar por la iglesia, hacer la misa fúnebre y enterrarla con los honores dignos de cada persona como se hace actualmente. Entonces la tuvieron que enterrar en un lugarcito de la Recoleta igual, pero hasta ahora no se sabe en dónde No se la sabe. enterraron. No, y nadie tuvo la predisposición de indagar eso. Hay historiadores detrás de ese tema, pero es imposible hasta ahora saber en qué parte de la Recoleta de Asunción está Serafina, porque la iglesia dijo, bueno, en ese momento tírenla por ahí, pero no entra por misa acá y no va a tener un lugar reconocido dentro de la Recoleta. Eso nada más quería agregar Sí, sobre Serafina, que es mi mujer más admirada a nivel nacional. Sí, es triste, ¿no? Pero bueno, lo más que podemos hacer en última instancia es recordarla por su legado y por las imágenes, las fotografías, las cosas que se puedan rescatar, que creo que eso es también lo que ella hubiera querido, ¿no? Así que, nada, es un personaje sumamente querible, Serafina Dávalos, así que bueno, también cuando vaya me voy a comprar la remera. Bueno, mil gracias. Nos extendimos obviamente un poco más, entre yo que no paro de hablar y algunos problemas técnicos, así que mil gracias a todos los que por quedarse. Y espero poder participar de algún otro evento, invítenme y me va a encantar ver las cosas que hagan. Si alguna de las chicas quiere decir algo antes de despedirnos. Sí, yo, permiso, con lo que comentaste nomás, quería agregar que la explicación que se da del por qué ella no fue, no se le hizo la misa ni le dejaron entrar a la Recoleta, es porque no tenía ella creencias religiosas católicas. Nada más. Bueno, si nadie más tiene algo como para consultar, para opinar, yo le agradezco en nombre de la organización a Alba Pérez Romero y esperemos que en breve ella pueda estar acá de forma presencial porque yo ya participé en varios seminarios que la señora organizó y les cuento que a nivel artístico, cultural, ideológico y como todo lo que puedan rescatar de eso es fantástico todo lo que se aprende. Es impresionante conocer a tantas mujeres que ni sabíamos de repente que existían, entonces a través de este paseo histórico, ella nos abre un poco las puertas a todos esos conocimientos, a toda esa cultura para seguir reivindicando nuestro lugar, nuestra posición y por supuesto la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Alba, y esperamos contar contigo de vuelta en breve. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces aquí. Espero que nos volvamos a ver pronto, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias a todas las participantes también. Y en breve vamos a estar avisándoles sobre otro evento nuevo que vamos a tener de la organización de Lola Paraguay. Muchísimas gracias y tengan todas buenas noches. Buen fin de semana para todos.